Romanos capítulo 5 y versículo 8. Mas el poder muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yahawashi murió por nosotros. Shalom. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Baruch HaKodash. Yahweh es el verdadero, poderoso y sagrado nombre del Padre Celestial. Bahasham significa en el nombre de, y Yahawashi es el verdadero y sagrado nombre de su Hijo amado, a quien el mundo ignorantemente le llama Jesucristo. Baruch HaKodash es el Espíritu Santo. Doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra del molino. Y un saludo a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y sinceridad. Ok, yo soy su hermano Malahakia del campamento de la gran piedra molino, la iglesia acá en Des Moines, con una breve lección basada en este Romanos 5. Vamos a empezar un poquito arriba. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Porque Yahawashi, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Yahawashi? San Marcos capítulo 2 y versículo 17. 16. 15. Aconteció que estando Yahawashi a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Yahawashi y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Yahawashi les dijo: los santos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores. Okay, el Señor vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Por eso es que vino, ¿cómo qué? Vino como el Cordero, ¿verdad? San Juan capítulo 1 versículo 36. 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Yahawashi que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ok, este es el que quería, hermanos. San Juan capítulo 1 y versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betebara, al otro lado de Jordán. Dice, donde Juan el Bautista estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Yahawashi, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y entendemos que Yahawashi, ¿verdad?, vino como ese Cordero para quitar a los pecados del mundo de Israel, ¿verdad? No el mundo entero. Sí, porque Él vino para redimir los que estaban debajo de la ley. Vino a llamar a los pecadores. Pues, ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿A quién se le fue dada la ley? Eso leemos en el libro de Salmos. La ley se le fue dado a Jacob. Jacob, su nombre siendo cambiado a Israel. Entonces a los israelitas, ¿verdad? Es por eso que dice Israel será salvado, mundo sin fin, porque Israel es un mundo. Igual como tienes el mundo de fútbol, como tienes el mundo de la lucha libre,
¿verdad? Tal y tal. Bueno, regresando, Romanos capítulo 5. Y versículo 6 dice, porque Yahushua, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser, alguno osará morir por el bueno. ¿Ok? Entonces, dice, muy poca gente daría su vida por alguien que es justo, ¿verdad? Dice, más Dios, ¿verdad? Y de este Dios, ok, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yahushua HaMashiach murió por nosotros. Entonces, nosotros no fuimos justos, nosotros no fuimos gente que caminaba un camino recto, más así, Yahushua sufrió en el madero, sufrió humillación, siendo golpeado, siendo latigado, escupido y muchas más cosas. Y todo eso lo hizo, ¿por qué? Por nosotros, por los pecadores, para que en estos últimos días pudiéramos a volver a entrar como las ovejas. ¿Sí? Para que estos libros fueran, para que los sellos que fueron puestos, ¿verdad?, en el libro de Daniel pudieran ser abiertos y en estos últimos días poder explicar estas profecías y para que el Espíritu Santo descendiera desde el trono. ¿Ok? Dice, bueno, de ahí vamos a brincar al libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos y en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? Y Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque nos dio una porción de su espíritu. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dio esa inspiración, ese aliento de sabiduría y nos revivió. Como es profetizado en el libro de Ezequiel, capítulo 37. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que dice las Escrituras? Te dice en el libro de Proverbios, a lo mejor va a estar un poquito raro en el español. A ver, dice, el hombre, Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. A ver, vamos a ver qué dice la Reina Valera. Digo, nueva traducción viviente. Proverbios 21. ¿Y qué? 16. Dice, la persona que se aparta del sentido común terminará en la compañía de los muertos. Ok, pero aquí cuando lo lees en el inglés, dice que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, dice, permanecerá, ¿verdad?, en la congregación de los muertos. Entonces, si tú no tienes esta sabiduría, si no tienes el entendimiento, si no sigues las Escrituras, estás en la congregación de los muertos, estás espiritualmente muerto. Y lo único que te puede dar vida es Yahweh Hashem Yahushua. ¿Sí? Volviendo al libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 1, dice,
y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos y en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, ¿verdad? Mientras que estábamos en el mundo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y es lo que te dice la gente, tú sigue la corriente, no, pues hay que seguir. A veces el mundo está cambiando, tenemos que tal y tal. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces en el mundo, antes de esta verdad, para ponerlo simplemente nos valía madre. Nos valía madre el mundo, lo que pasara, las cosas del Señor, caminando recto, tratando de obtener salvación. ¿Qué era lo que nos importaba? La carne. Hay que conseguir mucho dinero. Hay que conseguir mujeres. Las mujeres, hay que ponerme el maquillaje más bonito. Hay que ponerme las falditas más cortas. Mi cuerpo lo tengo que tener así. Tengo que ir todos los fines de semana a ir a buscar a ver qué puedo agarrar. Nomás andar de borracho, de sea lo que sea. ¿Sí? Es todo lo que nos importaba. Obtener dinero y poder, ¿cómo se dice? Darle gusto pues a nuestra carne, para sentirnos bien, por decir. Y es algo que siempre te deja, que nunca llenas. Nunca llenas, porque esta carne nunca llena. ¿Sí? Dice lo mismo, Salaque, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿verdad? En nuestra inmundicia. Found you in your in blood. A ver. Exodus, Ezekiel. El libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel capítulo 16 y versículo 6. Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia y en tus sangres. Y te dice que Israel, ¿verdad? Es acontecido como una mujer hermosa y delicada. Entonces esto está hablando de los israelitas, ¿verdad? Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Okay. Y esto está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y cómo el Señor nos escogió a nosotros, y aún escogiéndonos nosotros nos volteamos del camino del Señor, como desagradecidos. Te explica cómo el Señor nos dio todo lo que podíamos querer, cómo nos puso a lo mejor de lo mejor, nos dio lo mejor de lo mejor, y aún así nosotros nos volteamos del camino del Señor y fuimos y seguimos estos otros ídolos. Te dice que Jeshurun
se engordeció. ¿Ok? Pero más el Señor nos está diciendo que regresa a mí. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yahushua. Por gracia sois salvados. Entonces es por el Señor Yahushua y por el sacrificio que Él hizo aquí en la tierra hace 2000 años, 2000 y tal años, que nosotros podemos regresar a nuestra herencia, a regresar a nuestra cultura, al entendimiento de quiénes somos. Y parte de eso es que son las promesas. ¿Sí? Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yahushua HaMashiach, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Yahushua HaMashiach, porque por gracia sois salvados, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? Entonces, y entendiendo todo esto, que antes caminábamos de tal manera, que antes vivíamos de tal manera, ahora estando en Yahushua, ¿cómo debemos de vivir? Ahora, ¿cómo debemos de vivir? Este es el libro de Romanos capítulo 6 y versículo Romanos 6 y 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo de la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera no. Salakia, en ninguna manera. Dice, ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, son sus esclavos a de aquel quien obedeces, sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia? ¿Ok? Y entendemos que sí estamos bajo de la gracia, pero simplemente como dijo Pablo, porque estamos debajo de la gracia, vamos a tirar a la basura la ley. No. ¿Verdad? Dice claramente que no. Dios prohíbe eso. ¿Verdad? Establecemos la ley, pero entendemos que tenemos gracia igual. ¿Por qué? Porque no podemos guardar la ley completamente. Es por eso que vino Yahushua. Ok, dice, no sabéis que si, ok, esa ya la leímos, ¿verdad? 17, ¿verdad? Porque si tú estás pecando y pecando, tú estás dando al pecado poder sobre tu vida y eres esclavo al pecado. Es por eso que el Señor dijo que al que el Señor libra, es liberado, verdaderamente es liberado. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habías obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y es que sirviendo Yahushua, ¿sí? Haciendo los trabajos rectos. ¿Sí? Esclavos de ¿qué? De sabiduría. De tendencia, de justicia, como nos dice. Habló como humano,
por nuestra humana debilidad, para que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para ser a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sí? Okay. Entonces, como antes éramos tan rápidos, ¿verdad? Como dice las escrituras, que nuestros pies corrieron para hacer maldad, corrieron para hacer inmundicia, iniquidad. Así igual debemos de estar para hacer, ¿qué? Justicia. Para hacer las obras del Señor. Así como rápido querías, no, pues hay que salir, hay que hacer esto. No, hay que ir con sea lo que sea. Todos los trabajos de la carne que estábamos haciendo así, como tan rápido queríamos hacerlos así. Y no podíamos esperar. ¿Verdad? Sales del trabajo a madres para ir a cambiarte, para ir a perfumarte, para ir a ver a tal chava, ¿verdad? Para ir con tu novio, para las hermanas, ¿verdad? O para ir a ver a una mujer con el que andabas hablando, o a ir a pistear con los amigos. Así de rápido como fuimos para querer hacer eso, así debemos de estar para hacer la obra de Yahweh Hashem Yahushua. Ok, dice, porque cuando éramos esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. No, porque todos los trabajos que hicimos, nada fue recto. Si no estábamos en Yahweh Hashem Yahushua, si no estábamos en el Señor, todo eso fue ¿qué? Fue para nada. Dice, porque cuando, versículo 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en de las cuales ahora son vergonzados? ¿Verdad? Ahora os vergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. ¿Verdad? Ahora vemos esas cosas, los trabajos que hicimos en el mundo. Cómo transgresábamos la ley, cómo actuábamos a nuestros padres, ante la sociedad, ante la gente, cómo nos valía madre todo. Y nos da vergüenza. Si estabas en drogas y si eras mujeriego, que te valía madre las mujeres, o si eras una mujer y andabas de vaga, durmiéndote con medio mundo, abriendo las patas a quien sea. Y ahora de esas cosas, teniendo esta tendencia, teniendo el Espíritu del Señor, ahora eres vergonzada de eso. O tenemos vergüenza, mejor voy a decir, tenemos vergüenza de esas cosas porque entendemos el camino recto, el camino de la vida, y sabemos que lo que hicimos fue completamente lo contrario. ¿Sí? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tienes por nuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que tú hiciste en el mundo, cuando entras a la verdad de Yahweh Hashem Yahushua, todo eso es tirado. Haz de cuenta, el Señor lo empapela, lo hace como una pelota y lo avienta al mar del olvido. Creo que eso está en el libro de Ezequiel. Pero solamente es si continúas en el camino del Señor. Porque si te vuelves a apartar del camino, todo eso, lo que has hecho en esta vida, en tus antevidas, en la verdad, todo eso vas a tener que pagar por esas cosas. ¿Verdad? Y más no dice la Escritura que entrando en Yahushua, ¿verdad? Cuando entramos en el Señor, somos nuevas criaturas. Todo lo del pasado ya está, y lo pasado el pasado y lo presente de frente. ¿Sí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yahawashi HaMashiach, Señor nuestro. Amén. ¿Sí? Entonces, con eso espero haya sido edificante. Tenemos que seguir luchando esta pelea de fe. Tenemos que permanecer en el espíritu de Yahweh Bashem Yahushai, seguir arrepintiéndonos, seguir orando, seguir en este camino recto que nos va a llegar a vida eterna. Y entender y creer que ya lo hemos obtenido por Yahawashi HaMashiach. Pero tenemos que seguir en el camino hasta el final. Pero bueno, doy toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bahasham Yahushai, Baruch HaKodash, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra del Molino, y hasta la próxima vez. Shalom.